Buenos días a todos, muchísimas gracias por venir. Veo las bocas llenas de nocilla, tenemos que dar más servilletas, claramente. Espero que hayáis disfrutado del desayuno. Para los repetidores esto es lo de siempre, o sea, os lo sabéis, ya os voy a dejar de pedir perdón. Si repetís es porque os gusta, con lo cual me voy a dejar de sentir mal. Y para los nuevos os voy a contar un poquito dónde estáis, qué es esto del Creative Mornings y a qué os habéis apuntado gratuitamente, y de momento ha sido una fantasía, espero. Entonces, os cuento. Creative Mornings. Creative Mornings es una iniciativa que se hace a nivel global en 229 ciudades del mundo, en 67 países. Entonces, todas tienen la misma estructura. Hay un desayuno gratuito acompañado de una charla de un ponente, que eso ya sí que tienen las ciudades libertad de elegir. Entonces, el tema sí que es troncal para todos. A nosotros nos dicen, este mes de abril vamos a hablar de movimiento. Y nosotros decidimos qué ponente creemos que a nivel local puede explorar de una manera interesante el tema. Entonces, bueno, vosotros en la web de Creative Mornings podéis ver cómo lo está explorando Cincinnati, pero yo creo que nosotros siempre estamos en el número 1, eso es por lo menos lo que intentamos. Entonces, ahora bien, nosotros en este Creative también tenemos una estructura que se repite siempre, que es primero me tenéis que escuchar a mí contándoos esto, que si volvéis lo vais a volver a escuchar y siempre vais a ver que va creciendo el 229, 230 y tal, porque cada vez hay más ciudades que se unen, es de lo poco que cambia. Y luego también me vais a escuchar ahora que vamos a dar agradecimientos a todos los patrocinadores que lo hacen posible, que los hacemos de mil amores estos agradecimientos, pero es parte de la experiencia Creative Mornings. Y luego ya lo diferente y lo especial es que el ponente no es siempre el mismo, sino que cambia y es interesantísimo escuchar, así que dadme un ratito muy rápido. Vamos con el tema. El tema de hoy es movimiento, como habréis visto, ¿vale? Entonces, esto lo ha ilustrado Hannah Webster. Cada mes está ilustrado todo el Creative Mornings, como el propio Creative indica, es todo así como muy de diseño, inspiracional, bonito. Entonces, bueno, aquí estoy yo entre la maleza, además sudando con los focos que me va a dar un parraque, pero bueno. Y os leo siempre cómo desde Creative Mornings, la sede que está en Nueva York, exploran el tema, ¿vale? Ellos nos dejan esta reflexión y luego ya nosotros decidimos cómo lo interpretamos. El tema de abril es movimiento. El cuerpo en movimiento es belleza. Nuestras células sacuden la energía cinética a través de los instrumentos finamente articulados del músculo, el ligamento y el hueso. Parpadeamos, pulsamos, bailamos. Algunos incluso logran hazañas de atletismo humano y audacia, de los cuales difícilmente podemos apartar la mirada. El movimiento es un estado universal del ser, inclusive en reposo. La materia de la que estamos compuestos está en movimiento. Las partículas subatómicas zumban a velocidades vertiginosas para crear el sentido de la solidez. Las cosas que parecen quietas, la tierra debajo de nosotros, el tronco de un árbol, no es más que un truco del ojo. Se mueven lentamente, pero a una escala impresionante. Cuando nos movemos juntos podemos construir movimientos sociales y colectivos. Como un murmuro de las golondrinas, podemos formar visiones amplias de un mundo nunca visto antes. Nuestra energía colectiva se dirigió como un poderoso río que fluye hacia abajo, tomando giros inesperados y sinuosos para labrar montañas. Yo esto no lo he escrito, como podéis comprender, pero bueno, es una reflexión bastante interesante que nos dan desde la sede y yo os la comparto por si os hace reflexionar. Continuamos. Todos esos emails que habéis recibido por mi parte todos estos días que me permiten ser una acosadora, pero es que es muy importante que os acoses gracias a MailChimp, porque si no la gente no viene, entonces me encanta que no haya sillas vacías y que entendáis que, oye, todo esto se hace con muchísimo cariño y sin ánimo de lucro. O sea, lo maravilloso del Creative Mornings es que igual estáis pensando en plan, ¿quién está ganando con todo esto? Pues nadie, realmente vosotros con lo que estáis aprendiendo y nadie más. Simplemente nos parece súper bonito dedicar una hora al mes a la divulgación y a que la gente escuche cosas interesantes. Entonces, bueno, mientras podamos lo vamos a seguir haciendo. Pero, como siempre digo, lo mejor que tenemos aquí nosotros en el capítulo de Madrid es a nuestros patrocinadores locales, que son todos los que desde que habéis entrado por la puerta os han acompañado. Así que vamos a poner un vídeo, pero antes os digo, en el vídeo vais a ver que damos un agradecimiento a Convida, que son unas kombuchas. Este guión lo escribo el lunes, se lo oculta el miércoles, entonces ha habido un problema técnico, no han traído las kombuchas, entonces vais a ver, o sea, no es que os hayamos mentido, no es publicidad engañosa, simplemente problemas del directo, no está, ¿vale? Convida hoy, pero se lo agradecemos igualmente. Así que os dejo con el vídeo. Azúcar, especias y muchas cosas bonitas fueron los ingredientes escogidos para crear unas nenitas perfectas. Pero el profesor Utonium añadió por descuido un ingrediente más a su poción, la sustancia X. Así nacieron las supernenas. Y ellas son Nuria, Agos y Mimi. Las supernenas de 3 letras pan, La Malacara y Restor 7, que se han unido para llenar de alegría nuestra mañana y nuestras tripotas.
mí se me caería la cara de vergüenza si aún no hubiera ido a uno de sus locales a comprarles nada, que por aquí veo muchas caras de repetidores. Sí, al fondo, miradlos, ahí están. Mucho lirili, pero poco lerele. De los aplausos no se come, pero al menos le sacamos una sonrisilla, así que venga, tripitas felices, un aplauso enorme para ellas. ¿Pero qué es la comida sin bebida? El problema es que me he comido una almendra justo antes. No se preocupen, ya está solucionado. Pues eso. Así que nos acompaña la versión más burbujeante, más sabrosa y más saludable, nuestras queridísimas kombuchas de Convida. Y también la versión más energizante, con los deliciosos cafés de Monkey Coffee. Aún así, esto no puede ser solo comer y beber, que si no, no vais hasta mañana. Pero tenemos otras cosas que seguro que os importan. Por ejemplo, SiteGround, empresa líder en hosting web que destacan por la seguridad. Tú, que te pasas todo el día aceptando términos y condiciones y cookies rarísimas, agradecerás conocer a nuestros amigos. Te valen tanto para un dominio como para tomarte algo con ellos, que son majísimos. Y hablando de majísimos, no me digas que nunca te has preguntado quién hay detrás de este bozarrón. Pues mira, soy Alberto, uno de los umpalumpas de la mejor empresa audiovisual del mundo, a.k.a. Taller de Ideas, a.k.a. este cacho de garito donde estáis en pleno centro de Madrid. Taller de Ideas es un todoterreno de la producción audiovisual. Vamos, que te hacemos desde el vídeo de cumpleaños para tu prima Vanessa hasta una película. Por ejemplo esta, es nuestra. Ya tienes plan para el finde. Todo este rollito tan guay y moderno no podía no estar avalado por Yorokobu, la revista que habla de innovación, creatividad, cultura digital, sociología, antropología urbana y todo lo que merece la pena contar. Habréis cogido la vuestra, ¿no? Y por último, pero no menos importante, mi momento favorito del día. Aquí tenemos a Lara y a Alex. El pasado mes faltaron porque tenían COVID, así que no solo son inmunes, sino que son mis artistas favoritos. En Visual Materia dibujan en directo las ponencias y vais a poder verles en acción ahora mismo en cuanto hable Jaime. Qué tío más listo el Jaime, ¿eh? Vais a flipar. Bueno, que me piro. Pero antes os exijo un cacho de aplauso para toda esta buena gente que lo hace posible. ¡Hasta el mes que viene! Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Esta es la mejor manera de contarlo. Y ya vamos a dar pase a Jaime, que él ha titulado su ponencia y sin embargo se mueve. Jaime es director de Retina, colaborador de la parte de tecnología en Hoy por Hoy de la cadena SER y sobre todo una persona majísima por haber querido venir aquí hoy a hablar con todos nosotros. Así que te cedo la palabra, Jaime, y mil gracias. Pues muchas gracias, Blanca. Bueno. Gracias por este inmerecido aplauso todavía. Es un placer. Muchísimas gracias a Blanca por invitarme a estar aquí, a estar hoy aquí en LACO, en Taller de Ideas, que es casa, porque vengo aquí habitualmente, trabajo aquí, todo el audiovisual que hacemos en Retina se graba aquí, así que todos nos conocemos, los del equipo, los técnicos, los no técnicos. Un placer estar hoy aquí a hablar de movimiento. Yo he pensado algunas cosas y ahora con lo que has comentado tú se me ocurre alguna más. Os voy a repetir varias cosas, ¿vale? Lo primero es que espero no tener yo nocilla, porque ya lo he pensado cuando ha dicho tal, esa era la primera. Lo segundo es que yo tengo una presentación larguísima, como siempre, y tengo una tendencia al exceso que los que me conocéis pues no vais a descubrir hoy, la habéis descubierto hace muchísimo tiempo. Así que iremos saltando, iremos moviéndonos por la presentación, para adelante, para atrás. Hay cosas que veremos, hay cosas que no, hay cosas que diréis, ¿y de qué? ¿Por qué iba a aparecer aquí este cuadro o esta canción de tal? Bueno, pues lo hablamos otro día o luego cuando salgamos, porque todo tiene que ver con esta idea de movimiento que nos proponían desde Creative Morning, que me proponía Blanca, desde ámbitos muy diferentes, porque como decía también en esa introducción tan bonita que hacía Blanca con esas hojas detrás, el movimiento es una constante en nuestra vida, en el universo, en absolutamente todo. Hablaba desde el punto de vista de la física, sabéis que desde que la física cuántica nos ha enseñado que estamos hechos de vacío y movimiento, esto es lo que somos, ¿no? Dentro de nosotros hay partículas que se mueven bastante rápidamente en el vacío y esa suma de átomos y dentro de ellos, de neutrones, protones, es lo que nos hace a nosotros, es lo que nos hace ser. Al final nos creemos lo más importante de la galaxia y somos un saco de átomos un poquito inteligente, ¿no? Es lo que somos. Ese movimiento es súper interesante, pero yo me voy a ir a otras perspectivas, ¿no? La perspectiva más mía, ¿no? Que tiene que ver pues con la filosofía, con el pensamiento, con mirar las cosas desde otra parte, porque también los filósofos han concluido que esto del movimiento es una constante. No me voy a poner marxista a estas horas, o sí, ya veremos, a estas horas de la mañana un viernes, pero Marx y antes Engels insistieron mucho, ¿no? En que el equilibrio es improbable y complejo, ¿no? Y que avanzamos a base de oponernos, de movernos y de luchar contra cosas que a veces no nos gustan. Pero es que además, biológicamente, está comprobadísimo que hay una relación directa entre el desarrollo de nuestros cerebros, entre nuestras capacidades emocionales, sensitivas e inteligentes y el desarrollo motriz, ¿no?
Los seres vivos que no se mueven no desarrollan cerebros, no desarrollan sistemas nerviosos y somos los que nos movemos los que lo desarrollamos. Esto era una teoría biológica de hace muchos años, pero hoy se ha demostrado empíricamente. Hay unos animalitos que se llaman los tunicados, alguno habrá oído hablar de ellos, que nacen como larvas en el mar, se mueven buscando alimento y cuando encuentran un sitio lo suficientemente bueno, se pegan a una roca, se quedan ahí para siempre y se comen su propio cerebro, que han desarrollado para poder moverse. Esta relación entre quedarse quieto y comerse el cerebro a veces nos debería preocupar, ¿no? Cuando estamos tan empeñados a veces en buscar la quietud, en buscar la tranquilidad, en estos tiempos en el que los libros de autoayuda tratan de convencerte de que lo mejor es esa palabra de la resiliencia, que es, como palabra es preciosa, pero si la resiliencia se transforma solamente en aguantar, en estarte quieto y ser capaz de aguantar, me preocupa bastante. Y si esto aparte lo disfrazas, ¿no?, de filosofía estoica y de cosas así, de gente que nunca ha leído a los estoicos, pero que vende muchos libros, en los aeropuertos, pues empiezas a preocuparte. Libros que afortunadamente pocos leemos, porque estos libros no son para leerlos, son para calzar estanterías. Pero bueno, pues partiendo de esta idea de que el movimiento está en la naturaleza, está en la filosofía, está en nuestra manera de ser, está en nuestra manera de pensar, y es lo que nos hace personas, a mí me gustaría hoy hacer un recorrido sobre, no cómo creo yo que es hoy el movimiento, sino cómo son algunos movimientos y cómo creo que como sociedad, como individuos, como colectivos, que me interesa mucho el colectivo, nos adaptamos a todo esto. Y por supuesto, que al final es a lo que me dedico todos los días, los que nos leéis lo sabéis, pues tratar de poner esto un poco en perspectiva de futuro, ¿no? De futuros, que a mí me gusta más en plural. Siempre digo que nosotros nos dedicamos a tratar de contaros cuáles son los futuros posibles, que son infinitos, tratar de entender cuáles de ellos son los probables, pero que sobre todo lo que nos gusta es tratar de tejer los deseables, entender que el movimiento hacia adelante, hacia atrás o hacia donde sea, es algo que debemos controlar, que debemos decidir y en el que debemos participar, y que, citando a Ortega, que no nos gusta mucho a ninguno, pero a veces hay que citarle, y esta frase es maravillosa, él dice que si no decidimos nosotros, otros deciden por nosotros y generalmente contra nosotros, pues decidamos también cómo movernos. Bueno, yo como os digo traía muchas slides así y tal, vamos a pasar a las dos primeras porque sí, ¿vale? Y nos vamos a ir directamente a esto, que tiene que ver con esto que os decía de cuestionarnos hacia dónde nos movemos, qué es moverse hacia adelante. Os diría incluso esta idea del movimiento lineal y de la progresión lineal de la historia, ¿no? Yo me he traído a Malevich, que para mí es el pintor, perdonadme porque estamos en aniversarios Picasso, pero para mí Malevich es el pintor más influyente del siglo XX, por encima de cualquiera. Iros a lo que queráis y veréis a Malevich, que Malevich está hoy en casi cualquier cosa. Yo cuando veo hoy los logos y los iconos, ahí está Malevich, ¿no? Pero no sé, cuando veo los dibujos de mi amiga Coco Dávez, en Coco Dávez está Malevich, ¿no? Esas caras sin rostro, es puro Malevich. Malevich, en el año 1915, que siempre fue un adelantado para su época, decidió que iba a empezar el futuro del arte, ¿no? Lo decidió él así libremente y pensó que para eso iba a invitar a 10 artistas contemporáneos que le fascinaban a que hicieran cosas radicalmente nuevas. Y lo que él les proponía, o lo que ellos concluyeron en esa exposición maravillosa que se llama 0-10, ¿no? Año 0, 10 artistas, que al final fueron 12 o 13 porque se le fue un poco de las manos, y fue invitando a más gente de la que debía. Ellos, la conclusión que sacan, y por eso pintan estas cosas, es que para mirar hacia adelante hay que volver al origen, ¿no? Que para ser originales, y esto es etimológico, ¿no? Para ser originales hay que pensar cuál es el origen, hay que pensar cuál es la raíz, hay que pensar los para qué, que a veces se nos olvidan, ¿no? Cuando pensamos en futuro, pensamos en progreso, pensamos en tecnología, pensamos en innovación, a veces pensamos demasiado en los qués y demasiado poco en los para qué. Porque ¿para qué te sirve innovar? ¿Para qué te sirve digitalizar? ¿Para qué te sirve moverte? Si no es para estar un poco mejor. Y esa es una de las preguntas que os quería dejar hoy aquí. Si moverse es siempre hacia crecer, hacia el más, o también hay movimientos laterales, también hay movimientos circulares, también hay movimientos rizomáticos, que decía Deleuze, ese concepto maravilloso, ¿no? De moverte como las raíces, que no sabes muy bien hacia dónde. ¿Qué es moverse hacia adelante? En este momento, como digo yo que me declaro orgullosamente progresista,
en un momento en el que ser progresista y el progreso se ha convertido en un insulto. No vamos a entrar hoy en esto, ¿vale? Pero esta gente que madruga, o que ellos dicen que madrugan, ¿no? Nos está tratando de convencer de esto. Bueno, pues yo creo que hay derivadas interesantes, ¿no? Que es moverse hacia adelante, y si moverse tiene que ver solamente con más, con crecer y con el movimiento rectilíneo, que es algo dudoso. Vamos a recomendar hoy varios libros. Yo quiero recomendar uno que además acaba de publicar en español. Yo lo leí el original hace como 3 años, pero se acaba de publicar en español. Es de David Kleber, se llama El amanecer de todo. No sé si alguien lo ha leído. Hace una revisión de la historia tremendamente interesante en el que su teoría, y además está muy bien desarrollada, no es como estos libros americanos que si te hacen el resumen ya vale. No, este hay que leerle porque el libro tiene una densidad alucinante. Y su teoría es que la construcción lineal de la historia es eso, es una construcción, es un cuento, ¿no? que nos han contado. Su teoría es que además no es tan antigua, es del 15, es del 16. Empieza sobre todo con la conquista de América, pero esta idea de que siempre lo que viene tiene que ser más de lo que vino, ¿vale? Es una idea muy interesante. Y con esto no estoy diciendo que no haya que mirar hacia adelante, digo que hay que mirar hacia adelante siempre que sea mirar hacia mejor. Porque si no, a veces hay cosas que nos perdemos. Desde luego, a mí me dan mucho miedo también los movimientos que también son lineales, pero que solo miran hacia atrás. Decimos, mirar solo hacia adelante a veces es complicado, pero mirar solo hacia atrás es peligrosísimo. Tiene un libro póstumo, Bauman, que a mí me fascina, como todos los suyos, que se llama Retrotopía, no sé si alguno lo leyó, en el que denuncia a esta gente que te quiere convencer de que lo mejor que pudo ser ya fue. Y que la utopía no se construye hacia adelante, sino que se construye hacia atrás. Retrotopos tenemos por todas partes, ¿vale? Porque siempre nos vemos al señor Donald Trump, que ya sabéis, hacer América grande de nuevo, o sea, lo bueno era lo de antes, pero retrótopos hay en todas partes, más cerca de lo que creéis, tenéis los retrótopos, ¿eh? Y esta gente que nos quiere convencer de que lo mejor que pudo ser, ya fue. Bueno, pues tratemos de huir de esto, pero cuestionándonos esta naturaleza del movimiento como algo lineal y simple, cuando vemos que casi todo hoy es rizomático y complejo. Bueno, pues en este entorno rizomático y complejo vamos a tratar de entender algunos de esas características del movimiento. Algunas las conocéis seguro, y luego tratar de entender en este entorno con este movimiento que vamos a tratar de definir, qué cambia en nuestras vidas, en nuestras organizaciones, en nuestras maneras de hacer las cosas. Entiendo que aquí hay muchos diseñadores. Yo siempre digo que los diseñadores tenéis un trabajo maravilloso, que es hacer que las cosas sean amables, y amables en el sentido etimológico de las cosas. O sea, no amables como fáciles, amables como cosas que seamos capaces de amar. Y esto, hacer una ciudad amable, hacer una web amable, hacer una portada de un disco amable, es algo maravilloso. Así que también hablaremos de eso. Bueno, vamos a empezar. La primera característica del movimiento, que supongo que todos la observáis hoy en día, es que el movimiento, además de ser, como decía la película, hacia ninguna parte, es un movimiento cada vez más exponencial. No digo que todos los movimientos sean exponenciales, ni que lo exponencial sea bueno, de lo cual disto mucho de estar de acuerdo, pero digo que es lo que hay. Que estamos en un entorno en el que el movimiento ha roto la linealidad y cada vez más se proponen modelos absolutamente exponenciales. Exponenciales en el tiempo, exponenciales en el tamaño, exponenciales en casi cualquier cosa. Pensad, ¿no? Llevamos un montón de tiempo hablando de ChatGPT. ChatGPT sabéis que funciona sobre un motor que ahora es GPT-4. GPT-4 lleva liberado, creo que hoy hace el día 17 o algo así, 17 días. Millones de personas, miles de aplicaciones, cientos de soluciones construidos sobre algo que se liberó hace 17 días. Pero pensad, por ejemplo, en el tamaño exponencial. Pensad que tú tienes una tienda de zapatos y estabas acostumbrado a competir con un señor que era pues, un 10% más grande que tú, o incluso un 100% más grande que tú. Tenía una tienda el doble que tú. Hoy entras en Internet y compites con un señor que es 100 millones de veces más grande que tú. Esto rompe nuestra visión de la linealidad y nos plantea un mundo de exponencialidad. Los parámetros de la naturaleza son lineales, los parámetros artificiales, como estos que vivimos, son exponenciales. Y esto nos propone un movimiento cuántico, porque con la visión lineal no somos capaces de entenderlo. Pensad, ¿no? Parámetros lineales, parámetros exponenciales. Un parámetro lineal son los naturales, la altura, por ejemplo. Estáis todos sentados, pero seguro que la altura media de esta sala pues estará en torno al 1,70, ¿no? 1,68. No encontraremos a nadie que esté más de un 15% por debajo,
1,50, 1,48, ni un 15% por encima, 1,95. Nos costará encontrar en todo Madrid gente que esté más de un 30% por arriba o un 30% por abajo. La media dice algo. Pero hacer un parámetro artificial. La riqueza personal, por ejemplo. Podríamos hacer el juego de cuál creéis que es la comunidad autónoma más rica de este país en riqueza personal. ¿Cuál creéis que es? País Vasco no es, solo quedan 16. Siempre sale de la primera, siempre que hago la pregunta sale de la primera el País Vasco. Cantabria tampoco, hemos empezado por la cornisa cantábrica. Comunidad Valenciana tampoco, Madrid tampoco, Baleares tampoco, quedan 12. No, es Galicia, es Galicia. Es Galicia, ¿y por qué es Galicia? Porque hay una persona en Galicia. Hay una persona en Galicia que cuando está en Galicia, la más rica es Galicia. Pues, imaginaos que viene hacia acá, pues la más rica es Galicia, luego es Castilla-León, luego se está aquí. Donde él esté es la más rica. Pensad, porque la altura media nuestra con esta persona tiene sentido, sigue siendo un parámetro que puede tener un interés. La riqueza media entre nosotros y este señor no tiene ningún sentido, pero la riqueza media entre nosotros y este señor, o entre toda la Comunidad de Madrid y este señor, las medias no funcionan en un mundo exponencial. Y seguimos pensando en movimientos que tienen que ver con la estadística, con la encuesta, con las medias y con las medianas, en un mundo que no admite medias y medianas. En un mundo en el que los movimientos son tan radicales que este concepto que hemos heredado de las métricas naturales, pues tiene cada vez menos sentido. Entonces, primer característica del movimiento, el movimiento exponencial, que por supuesto tiene otra característica que cada vez vivimos más, que es esta que os decía de la cuántica, es que es esta sensación que tenemos constantemente de saltos en el tiempo. Que parece que lo que os decía de los 18 días de GPT-4 o de lo que queráis, ¿no? Esta sensación constante de que las cosas, de que el futuro fue ayer, ¿no? Estás todo el rato como para adelante y para atrás, porque es para adelante y para atrás. Esto lo cuenta siempre Joaquín Sabina, ¿no? Joaquín Sabina siempre dice que este es un país de fibra óptica y ladillas, ¿no? Entonces, o sea, tú puedes tener el salto hacia adelante de la fibra óptica y el salto hacia atrás de las ladillas, y todo puede estar en el mismo día. Bueno, pues un mundo cuántico, fíjate, esto es un titular para una autobiografía, un mundo cuántico de fibra óptica y ladillas. Bueno, no vamos a indagar más por ahí. Bueno, está ya esto del salto del tiempo. Segunda característica, que creo que a veces, por contada que esté, a veces se nos escapa. El concepto de lo líquido, ¿no? que también es de Bauman, como todos sabéis, el autor más citado y muchas veces peor citado, porque Bauman, que es un señor, es un crítico a la posmodernidad. Bauman es un crítico a ultranza de la liquidez. O sea, yo alucino cuando ves a cualquier gente de las empresas usando a Bauman para hablar de liquidez y de velocidad y de competitividad, cuando es todo lo contrario, ¿no? Un señor postmarxista, un señor contrario a todo esto. Pero bueno, yo desde que veo citar a Nietzsche detrás de Paulo Coelho, me creo cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pensaría Nietzsche de estar en la misma slide que Paulo Coelho? Pero bueno, pobrecito Nietzsche, llegar a estos extremos. Pero lo que os decía, el concepto de Bauman, de que el mundo una vez fue sólido y hoy es líquido, aplica fenomenal a este concepto de movimiento que queríamos contaros hoy, ¿no? Los movimientos hoy no son como los de los sólidos, son como los de los líquidos. Los movimientos sólidos, pues ya sabéis, permanecen en el tiempo, tienen una forma definida y es muy fácil decir dónde empiezan y dónde acaban, y cuándo empiezan y cuándo acaban. En el mundo de los líquidos esto no aplica. Como también habrá algún publicista, el mejor anuncio para entender esto de la liquidez era este famosísimo de Bruce Lee, el agua y la tetera. Estamos en un mundo cambiante de formas, voy a dejar aquí la botella, un mundo cambiante de formas indefinidas en el que nada parece ser lo que es y en el que la mezcla es la manera de vivir. Bauman, que ya falleció, hablaba de liquidez. Los filósofos más actuales, por ejemplo Sloterdijk, hablan de espumas. Ya ni siquiera es líquido, es espuma, ¿no? No sabes si es sólido, líquido o gaseoso y dura un instante. Bueno, este entorno, en el que los movimientos también son así, sin saber hacia dónde, sin saber cómo, en el que cada vez es más difícil definir qué es lo que hacemos y lo que me preocupa más, para qué lo hacemos. Hay un ejercicio muy divertido que es apuntarte a las grandes empresas de este país, las del IBEX 35, y poner la casilla al lado a qué se dedican. ¿A qué se dedican? A todo, a nada, ¿a qué se dedican? Si hacen de todo. En el mundo de la liquidez, poner
marcos mentales, conceptualizar, definir barreras es cada vez más complejo. Como os decía, esto lo ha contado Bauman, lo ha contado Sloterdijk, lo ha contado mucha gente, pero también lo ha contado mi compañero El Roto, que ahí le tenéis, lo ha contado con muy poquitas palabras y lo cuenta casi mejor que los demás, ¿vale? Un mundo de movimientos como esto, ¿no? Cómo moverte, cómo actuar, cómo crear en un entorno en el que te informas cada segundo para olvidarte cada instante. Y en el que esto parece que es el mantra general en el que todos queremos vivir. Bueno, pues un movimiento cada vez más exponencial, un movimiento cada vez más líquido y un movimiento en el que los centros han cambiado. Yo se lo dije ayer a Blanca, digo, vamos a hacer esto con canciones de Battiato, y quería poner aquí la del centro de gravedad, y yo tenía pensado la de todos los demás, pero me ha parecido demasiado hipster hasta para mí, ¿vale? Lo de poner solo canciones de Battiato. Pero creo que esa tercera característica que os decía del cambio de los centros es otro de esos momentos en el que no nos hemos percatado de la carencia de centros o la aparición de nuevos centros. Y esto, por ejemplo, creo que como europeos es algo tremendamente relevante, porque creo que los europeos, eso que hemos dado en llamar culturalmente Occidente, aún no se ha enterado de que el centro del mundo es otro. Para algunos siempre fue otro. Siempre traigo este mapa chino que me parece fenomenal, que este no es de ahora, este tiene unos cuantos miles de años, y los chinos hace ya muchos años que tenían muy claro que el centro no era Europa, que el centro era otra cosa. Pero pensad, porque todos tenéis en casa, o habéis tenido alguna vez en vuestra vida, ¿vale?, un mapa mundi puesto ahí donde, en el sitio donde estudiabas, siempre suele estar ahí, ¿no? Que por supuesto todos tenemos el mismo, ¿no? o la misma representación, ¿no? Que es un mapa mundi en el que en el centro del mapa, curiosamente y misteriosamente, está Europa. Este es un mapa definido hace siglos por los centros de poder de hace siglos que estaban en Europa. Y entonces plantean que el centro del mundo está donde están los centros de poder. Y el mapa mundi está organizado en torno al meridiano de Greenwich, ¿no? Todos los movimientos parten de ahí. Es el centro del movimiento. Eso produce que pues, el mapa mundi que todos conocemos, pues aparte de que Europa está en el centro, Europa es desproporcionadamente grande con su tamaño real, porque el efecto de aplanar hace que lo que está en el centro sea más grande y lo que está en los extremos sea más pequeño. De hecho, todos hemos llegado a creer que es que Europa tiene un tamaño comparable con el de América. Cuando subes las cifras ves que el tamaño es bastante diferente, ¿vale? Os propongo hacer un ejercicio. Aparte de los que sois diseñadores gráficos, lo haréis facilísimamente con alguna herramienta de tal, que es plantear cómo sería ese mapa mundi si lo pintáramos hoy con los nuevos centros de poder. Hablemos de lo que hablemos, los nuevos centros de poder hoy son otros. Si queréis, pensando en futuro, inteligencia artificial, que es el tema del momento, ¿no? El 50 y algo % más de la mitad de lo que se invierte en el mundo en inteligencia artificial lo invierte China. Que esto son algunas de las cosas que aquí no contamos, ¿no? Hablamos mucho de ChatGPT, pero los chinos tienen su ChatGPT o cosas parecidas. Lo que pasa es que, como son ellos así, pues no lo cuentan, ¿no? Y van haciendo sus cositas por ahí. Estados Unidos invertirá en torno al 40 y algo %, y todo lo demás entre el resto. El resto incluye, por ejemplo, Corea, que es una gran potencia en innovación. Pensad en lo siguiente: computación cuántica. 10 empresas en el mundo trabajando en ordenadores cuánticos. 5 en los Estados Unidos, 5 en China. Podemos seguir así, todo es así. Plantearos un mundo en el que el centro de ese mapa está entre los nuevos centros de poder, entre China y los Estados Unidos. Ahora, si en lugar de tener mapa tenéis bola, os daréis cuenta de que ahora el centro del mundo no está por este lado de la bola, está por el otro lado de la bola. Ya no es el meridiano de Greenwich, ahora es otro estrecho, es el de Malaca. Si tú pintas el mundo con el centro en el estrecho de Malaca, te das cuenta de una cosa muy curiosa, que es que Europa está arriba del todo, en la esquina. Y es pequeñita, 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 pequeñita. Y mi querida Galicia vuelve a ser Finisterrae, allí se acaba el mundo. Allí tierra de monstruos y no estoy hablando de política, por supuesto, todavía, ¿vale? Esto no estaba pensado, que luego me dicen que meto mucho claim. No, ese entorno, ¿no?, en el que en ese extremo todo acaba. Pensad que cambia desde nuestra cosmovisión, desde nuestra manera de ver el mundo, cómo cambia cuando empiezas a entender que eres una nueva periferia. Cómo es moverse desde el centro y cómo es moverse desde la periferia. Y a mí hay un concepto que me interesa muchísimo, que es el de innovación periférica, que es que la innovación verdaderamente disruptiva nunca se hace en los centros.
Siempre se hace en otro tipo de sitios. Está aquí mi amigo Paco, que viene de Málaga. Yo Málaga es un ejemplo que pongo constantemente, ¿no? Como la innovación en los últimos tiempos en este país viene de Málaga, viene de Valencia, viene de Donostia, que estuvimos hace poquísimo tiempo, viene de otros sitios apartados de los centros. Esto, que a nivel micro lo estamos viendo, cuando te vas al mundo macro, debería hacernos pensar por qué nuestros movimientos siguen siendo siempre mirando hacia los nuevos centros. Y si no, las periferias o las nuevas periferias deberíamos tratar de entender cuál es nuestro rol en esa nueva periferia. Porque parece que los demás ya tienen cogida su estrategia de movimiento en ese nuevo orden mundial. Mi amigo Xavi Ferrás siempre habla de las 3Ds, son un poco distintas a las que voy a contar yo, pero bueno, la idea parte de su trabajo, ¿no? Xavi Ferrás es profesor de SADE. Estamos de acuerdo en que en el mundo hoy es fácil organizar las estrategias de movimiento, de avance, de innovación en torno a 3Ds diferentes, ¿vale? La primera D es la asiática, decimos asiática, pero es fundamentalmente China, y esa D es la de es doble si quieres, ¿no? Es la de la dominación y la disciplina. Los datos, la inteligencia artificial, la innovación están al servicio del gobierno chino, son una herramienta de poder. Todos sabéis el famoso modelo de la mochila china, en el que un ciudadano o ciudadana china tiene recogido por el gobierno una serie de datos en el que va desde la nota que sacó en el examen de matemáticas cuando tenía 6 años, a lo bueno que era jugando al Candy Crush, a que ahora cogió ayer el metro. Todo esto está recogido, ¿no? en su perfil, en el que además hay un scoring por encima. Una D, que es la dominación y la disciplina. Ojo, que da mucho miedo, pero funciona desde el punto de vista de innovación. Ahí les veis. La segunda D es la de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una D que es darwinismo. Sálvese quien pueda. Coge el dinero y corre. Aquí no es el poder del Estado, aquí es la riqueza de las empresas. Tú haz lo que quieras que tienes que hacer, cuanto más corras mejor, y cuanto más dinero cojas, mejor. De hecho, han convencido a medio mundo de que la manera de progresar en tecnología y de construir tecnología es hacer PowerPoints y contárselo a alguien en un ascensor y que te dé $1 millón, ¿no? Que es una cosa que es fenomenal, ¿sabes? O sea, yo sigo alucinando con que hay escuelas de negocio de este país que te enseñan a hacer pitch y este tipo. O sea, me parece una cosa tan bizarra que alguien pueda seguir pensando que tú puedes hacer una PowerPoint, contarla, me da igual, en un ascensor o en donde sea en Silicon Valley, y que alguien te va a dar dinero por una PowerPoint, pero ojo, que hay mucha gente por ahí haciendo PowerPoints, ¿sabes? O sea, y algunas hasta bien las hacen, si no digo que no, pero me da un poco de miedo este modelo ultra neoliberal en el que todo va de pasarle la patata caliente al siguiente, ¿no? Que alguien compre la PowerPoint, cuando compra la PowerPoint montará una primera empresa, esa empresa se la venderá a otro, y todo es pasársela al siguiente, ¿no? Dominación en el mundo, en Asia, especialmente en China, disciplina, darwinismo en los Estados Unidos, Europa, siempre decimos que nuestra idea son los derechos. La ciudadanía, el poner a las personas en el centro, en que la tecnología, el progreso, el movimiento, que es el tema de hoy, solo sirve si nos vale a todos, si todos mejoramos y si todos vivimos un poco mejor. Esto que es maravilloso y que es lo que nos hace diferentes en este contexto de complejidad, tristemente, dicen los americanos y los chinos que nuestra D... sí. O sea, no se ha oído nada, ¿no? No, sí se oía, pero estaba metido ese roce. Es broma. Prometo no repetir. Bueno, nuestra D, que es la de los derechos, como os digo, muchas veces cuando se ve desde fuera, cuando lo ven desde Estados Unidos y desde China, suelen decir que nuestra D es la de la descoordinación, ¿no? Que llegamos tarde a todo, que nos cuesta tomar medidas conjuntas y que tenemos una complejidad tan grande que nos hace poco competitivos en esta carrera hacia adelante, ¿no? en movernos rápido. Yo soy de los soy optimista por castigo y soy de los que creo que Europa tiene una oportunidad enorme en este contexto que tenemos delante, Europa y el sur de Europa específicamente, ¿no? Las culturas también mediterráneas, porque estamos muy acostumbrados a la complejidad. Llevamos miles de años de complejidad, de cambio, de movimiento, de hacer cosas juntos y a veces separados, y creo que eso nos posiciona fenomenal para este mundo que viene. Este mundo que viene, en el que, como os decía, el movimiento es sin centro o con nuevos centros, exponencial y líquido, y en el que nosotros, como personas y como organizaciones,
le tenemos que dar respuesta de maneras diferentes. Bueno, esto os iba a contar cosas de Zuckerberg y tal, como siempre fascinantes y tal, pero bueno, lo vamos a dejar y nos vamos a quedar en esta, ¿vale? 3 características del movimiento y 3 características de nuestra respuesta al movimiento, ¿no? Como sociedades, como organizaciones y como personas. Y si queréis, 3 tendencias también se puede ver así, o 3 movimientos hacia lo que viene. Además, como veis, 3 movimientos en 3 caracteres cada uno, ¿vale? O sea, esto está muy de diseño hoy, ya lo ha dicho Blanca, que hoy era un día de diseño, quitándome a mí todo lo demás, ¿vale? Vamos a empezar por la primera, que es la obvia, ¿vale? Llevamos años oyendo, y esto lo habéis escuchado miles de veces en el mundo del diseño, esto del mundo de los wows, ¿vale? Que siempre nos lo han contado como algo positivo y estupendo. Esto de que da igual, tu página web, volviendo a los ejemplos de antes, tu portada del disco o ese apartamento que acabas de diseñar, cree esta sensación explosiva, ¿no? Del wow, ¿no? De cómo mola esto, este mundo de wow tras wow. Esto, que durante un tiempo la gente del marketing lo vendió como algo maravilloso, puede gustarte más o menos, pero creo que está cada vez más presente en nuestras vidas. Estos juicios cada vez más rápidos, cada vez más emocionales y cada vez menos motivados. Esto es fascinante, ¿no? El mundo con más datos, el momento con más datos de la historia, y sin embargo nuestras decisiones son cada vez más irracionales, como lo han sido siempre, porque no conozco a nadie que haga una hoja de Excel para decidir con quién se casa o con quién, los que se casen todavía y hagan estas cosas, o qué casa se compra. Hay gente que, para todo, no digo que no haya gente que utilice hoja de Excel. Veo sonrisas de gente que ha hecho hoja de Excel. Bueno, pues nada, ¿sabes? Luego nos contáis. Me parece lo más interesante del día, cómo se hace una hoja de Excel para esto. Pero bueno, esto, el wow, las decisiones emocionales y estas sensaciones de lo instantáneo, ojo, porque creo que están calando cada vez más en nuestra sociedad, y esto, que como os digo, desde el punto de vista de marketing, no sé si es bueno, malo o regular, desde el punto de vista social, empieza a conducirnos a esta sensación que tenemos todo el rato, esto que llamaba Naomi Klein los shocks, ¿no? Ya no son los wows y los shocks se parecen bastante, ¿no? Esto de crear impactos y de un mundo en el que si no impactas, pues no haces nada, que lo importante es impactar. El calado de lo que impactes es irrelevante, pero este mundo en el que, como veis, todo es de última noticia, todo es de último momento, todo es de buscar la sorpresa y de buscar no solo el wow, sino el shock. Pensar cuántas veces en el último año os habéis quedado en shock por alguna noticia, por algún comentario o por alguna... A los que os guste, por ejemplo, la comunicación política ha aprendido brutalmente que hoy los movimientos son a base de shocks. Y el que tenga interés, que hay que tener mucho para hacer esto, en verse una rueda de prensa entera de un político o un meeting, verá que el meeting cada vez más se resume en una frase, en un shock que es descolocante, que es algo siempre que te va a impactar. Busca del titular desde que saliste. Por supuesto, un titular que llevas escrito hace una semana y que sabes cuál quieres que es. La media hora que vas a hablar allí es simplemente para soltar esa tal, que si eres lo suficientemente listo y brillante, la vas a meter justo en el momento que ha conectado el telediario, ¿vale? ¡Zaca! Y entras en una vorágine, que claro, cuando faltan 20 días para las elecciones, lo que impacta es una cosa. Pero como esto es igual que los wows, ¿no? Como el nivel de wow va subiendo, tú para impactar el día 12 de la campaña tienes que decir muchas burradas. Y el día ya antes de las elecciones veréis lo que vamos a ver este año, ¿vale? Pero esto está en todas partes. Wows, shocks, búsquedas de impacto. Movimientos al sprint, siguiendo esta idea de los movimientos, en un entorno de maratones. Hacíamos siempre este entorno, ¿no? Esta comparación de los maratones, pues pensad en un maratón no como una carrera de largo plazo, sino como una sucesión de sprints. Y creo que esto de los sprints tiene mucho que ver con esto de los wows y de los shocks, ¿vale? El segundo que os quería contar es el geek o el geek, depende de quién le preguntes cómo se pronuncie, que los que seáis aficionados al jazz, sabéis que un geek es un bolo, un geek es una sesión de jazz. Los músicos de jazz nunca dicen que van a hacer un concierto, van a hacer un geek, ¿no? Que tiene connotaciones bastante diferentes a un concierto, ¿no? Un músico de jazz generalmente sabe, lo único que sabe es dónde va a tocar. Bueno, y a veces está lo que va a tocar, ¿vale? Porque es lo que ha tocado siempre. Pero ¿qué vas a tocar? ¿Con quién vas a tocar? Bueno, son cosas que se irán gestionando con el tiempo. El geek ha dado nombre, como siempre usado regular,
a la famosa Geek Economy, ya sabéis, a la economía de relaciones débiles, a la economía de bajo compromiso, a modelos laborales ultra flexibles y todo lo demás, pero porque nos hemos quedado solamente con la parte mala del geek. Pero yo quiero pensar y proponer que en esta visión que os decía un poco hacia futuro, nuestros movimientos, nuestros avances, nuestras capacidades, hasta nuestras vidas, cada vez van a ser más geek. Cada vez van a ser más geek y, si queréis, cada vez van a ser más jazz. Este símil que hemos hecho muchas veces en nuestras vidas, pero sobre todo en nuestras organizaciones, de que las organizaciones son como una orquesta de clásica, es cada vez menos, es cada vez más erróneo, ¿no? Cada vez se ajusta menos a la realidad que vivimos. El mundo cada vez es más jazz, cada vez es más líquido. Pues ya sabéis, el jazz mezcla mejor, se basa en improvisar y se basa en cambiar. Os digo, el símil de la orquesta, ¿no? El símil de la orquesta, tú cuando tocas la novena de Beethoven, sabes que la 9001 vez que tocas la novena de Beethoven, la tocas un poquito mejor que la 9000. Tú la 9001 vez que tocas Kind of Blue, puedes tocarla un poquito mejor que la 9000, o un poquito peor, o un poquito lo que sea. Porque el jazz no va de repetir, el jazz va de cambiar. Y ese mantra de que repetir es optimizar, nunca funciona en el jazz. El jazz no va de repetir, de ensayar y de tener atajos predefinidos. El jazz va de improvisar. El jazz va de seguir al que toca el bajo. De esto va el jazz. Y de construir capas por encima de eso. Vuestra vida se parece más a la de la orquesta de clásica, seguir una partitura siempre igual, en el que hay cambios, ¿no? ¿Sabéis? El director, más rápido, más lento, o sea, hay cambios. Pero si sigue una partitura, o va más de reinventar, improvisar, cuestionar y tratar de seguir el ritmo. Pues se hacen los roles, por ejemplo, ¿no? Los roles que tenemos, también cada vez más líquidos, en las organizaciones, pero también en lo personal, ¿no? Un segundo violín en una orquesta de clásica es un segundo violín. No sé cuánto conocéis de clásica, pero en una partitura compleja, una sinfonía, es que lo que toca el segundo violín y lo que toca el primer violín es diferente. Y el segundo violín siempre será el segundo violín. No es, ahora como en lugar de tocar a Beethoven tocamos a Mahler, el segundo violín es el primer violín. No, los roles están muy definidos, muy definidos. La única manera de que el segundo violín sea el primer violín es que el primer violín fallezca de repente y el segundo violín tenga que pasar hacia adelante. Pero es la única manera. Pensad en el mundo del jazz, ¿no? Quién toca arriba, quién toca abajo, quién hace los graves y quién no los hace, a quién seguimos hoy. Este juego de roles es maravilloso. Creo que si empezamos a entender que el mundo es cada vez más jazz, tendremos importantes descubrimientos. Os decía Kind of Blue, no sé, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Qué hora es? Preguntar a la gente cómo está y así. Sí, no, sí, pero con la luz, ¿cómo estáis? O sea, ¿sí? Bien, regular, tal, no os veo, podéis ser políticamente incorrectos, o sea, no. ¿Son las? 10 y 20. No, tenemos que terminar. Bueno, os iba a contar Kind of Blue, la historia de Kind of Blue, que es maravillosa como ejemplo de todo esto. El que quiera que la busque, ¿sabéis? Un disco maravilloso de jazz, como otros muchos, ¿no? Pero un disco maravilloso de jazz en el que Miles Davis se levanta una mañana y se plantea que voy a cambiar la historia de la música, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para cambiar la historia de la música? Llamar a los mejores. ¿Cómo llamo a los mejores? Pues llamando al que, imaginaos, ¿no? Esto es como si Messi llama a Cristiano, pues es igual, ¿no? Se levanta y dice, voy a llamar al señor John Coltrane, el otro grande del jazz. Hacen un disco juntos que es maravilloso. Las entrevistas posteriores son una absoluta maravilla, porque claro, el líder supuesto era Miles Davis, pero los solos más largos eran los de Coltrane. Entonces hay una rueda de prensa en que le preguntan que cómo llevan esto y tal, y Coltrane dice, es que yo cuando cojo el saxofón me posee el arte y tal, y no sé cómo acabar un solo. Y Miles Davis le dice, solamente aparta el saxo de los labios, ¿vale? O sea, así se acaba. Pero bueno, no hablaremos más de Kind of Blue, vamos con la última y pasamos a las preguntas. El último no son letras, son caracteres, es 101. 101, para los que hayáis leído a Orwell, es la habitación dentro del Ministerio del Amor en la que vive el Gran Hermano, donde todas nuestras peores pesadillas están resumidas y contenidas, ¿no? La datificación de nuestras vidas como gran tendencia que condiciona nuestro movimiento. Y digo, porque condiciona nuestro movimiento hasta desde un punto de vista ontológico o filosófico. Si una máquina dice saber qué decisiones vas a tomar,
Esto es bastante preocupante desde un punto de vista filosófico, ¿no? Si alguien sabe la decisión que vas a tomar es que tu decisión ya no es libre, desde un punto de vista macro y absoluto, ¿no? Pensemos cómo condicionan también los algoritmos y los datos estos movimientos que tenemos por delante. Os dejo con una... y entramos en las preguntas porque yo vengo aquí a aprender y estoy hablando solo yo. La próxima vez que pongáis Netflix y su famoso algoritmo, que hay muchas maneras de perder el tiempo, entre ellas ver Netflix, pues plantearos si, como dicen ellos, ¿no? El algoritmo ha acertado lo que te gusta o ya ha llegado a un punto en lo que a ti te gusta lo que decide el algoritmo. Porque esto parece que no es lo mismo, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Esto, que os decía, de la datificación de los algoritmos, cuestiona un concepto vital de nuestras vidas, que es el libre albedrío. Es nuestra capacidad para decidir. Si una máquina sabe lo que voy a decidir, hay cosas que estamos cuestionando. Bueno, podríamos hablar mucho hoy de este tipo de cosas, pero tampoco es plan, que estamos de viernes y soy casi el último inconveniente antes de iros de fin de semana. Bueno, 101, Geek y Wow, en un mundo de movimientos exponenciales, líquidos y carentes de centro. Ahora, si queréis, pues entramos en preguntas. Hay una frase de Kissinger que me encanta que dice: ¿tienen ustedes alguna pregunta para mis respuestas? Pues eso, ¿tenéis alguna pregunta para mis respuestas? Y empezamos. Venga, preguntas. Mira, ya se animan por ahí. Uy. Lo pasáis por... Bueno, gracias. ¿Ya se oye? Sí, a ver. Sí. Si te lo tienes que poner, te lo tienes que acercar. Me vas a tener pensando todo el fin de semana. Eso siempre es bueno. Y quería preguntarte por ese libro, El amanecer de todo. ¿Podrías repetir Sí, David Graeber es el autor y en castellano no sé quién lo ha traducido, creo que es Ariel, pero no estoy seguro, creo que es Ariel la que lo ha traducido en castellano. Venga, sí, más preguntas. Pero ¿de qué concepto de la historia sí. A ver, Graeber, que es el... creía que decías a ver, no vale con esto, eso no vale con clase con el resumen, que este libro es bueno, ¿vale? Yo, cuando sea alguno que no tal, yo os digo, este vale con el resumen, este está muy bien. A ver, la teoría de Graeber es que la visión lineal de la historia, o sea, que la historia siempre ha ido hacia adelante en el sentido de más progreso, más civilización, más todo, es una construcción hecha a partir del a partir del siglo XV, tratando de justificar ciertas decisiones políticas y ciertos imperios, ¿no? Pero que, y pone un montón de ejemplos a lo largo de la historia, que en la historia ha habido momentos en que la civilización ha sido bastante más sofisticada que 100 años después. Se nos pueden ocurrir miles de ejemplos, ¿no? La Edad Media es uno de los ejemplos, ¿no? Pero que esta visión que tenemos hoy de que siempre la historia va hacia una mejora de las condiciones de vida no es cierta. Y la tesis de Graeber es que tenemos que hacer algo para conseguir eso. O sea, que no viene dado. O sea, el progreso en sí, esa palabra maravillosa que es progreso, hay que pelearlo, hay que lucharlo, no nos viene dado. Y creo que esa idea es tremendamente interesante. El libro anterior de Graeber, que es el más conocido, que yo creo que es un libro todavía no suficientemente valorado porque es brutal, es Bullshit Jobs, no sé cuánto habéis leído, Trabajos de mierda, que es un libro espectacular, ¿no? Que cuestiona casi todas las cosas que hacemos, ¿no? Porque su teoría es que un porcentaje importantísimo de los trabajos que se hacen hoy son literalmente una mierda, ¿no? O sea, no valen para nada, pero no por las condiciones laborales, que también, sino porque son trabajos que no aportan absolutamente nada, ¿eh? Se parece mucho a otra teoría que hay por ahí, ¿no? Que es la de la economía de los chamanes, ¿no? La humanidad ha prosperado porque en la tribu había un chamán, 10 cazadores y 20 agricultores. Hoy estamos en un mundo en el que hay 31 chamanes. Entonces, claro, cuando hay tanto chamán, un mundo con solo chamanes, hacen falta chamanes, pero hacen falta recolectores, hacen falta... entonces, un mundo con demasiados chamanes es preocupante. Chamanes además estoicos, como decíamos al principio, que esto también está muy de moda. Venga, más preguntas. Bueno, muchas gracias por la charla. Justo al hilo de eso, del libro de David Graeber, de Bullshit Jobs, que a mí me parece espectacular, también yo creo que como hay tanta exceso de recursos, aunque no lo parece, es decir, se puede hacer mucho más con menos, hay también mucho movimiento que no te lleva a ningún sitio. Es decir, y eso viene con los de Bullshit Jobs, y muchas veces entiendo también de no hagas nada, porque a lo mejor cuanto más movimiento tengas, peor. No sé si eso es un poco como lo ves tú dentro de todo
la charla que has dado. El, Gracias. el tema, dices, el tema por entenderte. Sí, que muchas veces, o sea, por ejemplo, lo ves en empresas, lo ves en trabajos, que hay gente que dices, estoy muy ocupado, pero luego no produce nada, o incluso casi es mejor, no hagas nada. No hagas nada porque o sea, no es peor que un tonto motivado. Esto es Greber puro, ¿no? O sea, Greber dice cuántas personas conoces que su único trabajo es resolver problemas que él mismo ha creado, ¿no? O sea, que creo que a todos nos viene gente a la cabeza, ¿no? Es como, está ocupado resolviendo problemas ya, pero es que él ha creado el mismo problema, ¿no? O sea, son problemas que tú creas y tú resuelves, y con esto la ganancia al final es cero, ¿no? Porque solamente estás solucionando lo que tú... El libro de Greber es interesantísimo, y ahí entronco con lo último que decías tú de esta sensación de la falsa urgencia, ¿no? Un mundo en el que todo es urgente, que yo creo que es algo que todos sabemos, ¿no? Cuando todo es urgente, nada es urgente, por su propia naturaleza, sobre todo porque la urgencia tiene que ver con la velocidad relativa, ¿no? La urgencia, algo es urgente porque es más importante que lo demás. Cuando todo es urgente, es que nada es urgente, es que todo ha pasado a ser importante, ¿no? Y ahí creo que también vivimos en un mundo en el que la construcción artificial de la urgencia es brutal. Digamos, ¿no? Estas teorías del último minuto, que todo se hace el último minuto. Las listas se deciden en el último minuto, el pacto se decide en el último minuto, la aprobación del cliente es en el último minuto, todo es de último minuto. Y por supuesto creo que eso tiene muchísimo de impostado. Con lo que decías del tonto útil, siempre están los cuadrantes del ejército austrohúngaro, ¿no? ¿Sabéis? O sea, los listos y los tontos, los vagos y los trabajadores, ¿no? Que lo primero que tienes que hacer cuando un general llegaba al ejército austrohúngaro es identificar quién es el tonto trabajador, porque este es el peligroso, ¿no? O sea, el tonto vago pues no hace nada, ¿no? Pero el tonto trabajador, o sea, el tonto activo es el que realmente están. Fíjate, que a estas alturas de la vida poniendo ejemplos del ejército austrohúngaro, ¿quién me lo diría? Pero bueno, venga, más preguntas. Yo solamente tengo un amigo bailarín que dice, a veces el movimiento es también saber no moverse. Y con esta reflexión es un poco, ¿no piensas tú que vamos demasiado deprisa en todo? O sea, la tecnología nos supera todos los días. No, completamente de acuerdo, es lo que decimos. Y aparte, creo que estaba también en la introducción de Blanca, ¿no? Que el equilibrio es movimiento, ¿no? Porque al final todo se mueve. Somos parte, esto también es Engels, ¿no? Estamos dentro de un sistema complejo que se mueve, de ahí venía, ¿no? Y sin embargo se mueve. Estés quieto o no estés quieto, esto se mueve. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en este tema de lo hemos hablado antes, ¿no? A esta sensación de urgencia. A esta sensación que decías tú, ¿no? Que al final todos tenemos la sensación de que viene de la tecnología, no sé si viene tanto de la tecnología, porque creo que tenemos una tendencia cada vez mayor a culpar a la tecnología de cosas como si la tecnología viniera de otro planeta. Esto que llaman los filósofos el extrañamiento, ¿no? O sea, hacer como que la filosofía, como que la tecnología es algo que han hecho otros. La tecnología la hemos hecho nosotros, la usamos nosotros y la decidimos nosotros. O sea, creo que vamos a entrar en un momento ahora interesantísimo que es culpar de todo al algoritmo, por ejemplo, ¿vale? La culpa de todo la va a tener el algoritmo, ¿vale? De manipular las noticias, de discriminar, de sesgar, de tal. Te pongo un ejemplo, ¿no? Que es clarísimo. Entonces, sabéis el caso paradigmático de una gran empresa de los Estados Unidos que introduce un algoritmo de filtrado de currículums y todo el mundo escandaliza porque tiene un sesgo brutal y solo contrata a hombres blancos, ¿no? Entonces culpamos todos al algoritmo. Pero claro, tú te vas y ves el historial de contratación de esa empresa y lleva 25 años contratando a hombres blancos. Entonces, ¿la culpa es del algoritmo? Y esto lo vamos a ver miles de veces. ¿Cuántos artículos habéis leído ya cuando tu jefe sea un algoritmo? Tu jefe nunca va a ser un algoritmo. Tu jefe va a poner un algoritmo entre tú y él para controlarte. Esto, como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero creo que culpar a la tecnología de todos nuestros males, la tecnología es una herramienta, ¿no? Y a veces la culpamos de cosas que no deberíamos. Creo que este mundo de usar y tirar que tenemos últimamente, no sé si tiene que ver solo con la tecnología o tiene que ver con una manera de entender el mundo que viene muy condicionada por la visión de solo una parte del mundo. Esta visión que yo creo que a veces empezamos a superar más, ¿no? de Silicon Valley,
ni siquiera es un país, ¿no? Ni siquiera es un estado de los Estados Unidos, es una región muy concretita, muy pequeña, de gente que gana mucho dinero, en el que, como siempre decimos, ¿no? 50 hombres blancos, todos ellos entre 35 y 45 años, dominan el mundo, o una parte del mundo, porque al otro lado, en Beijing, hay otros señores haciendo más o menos lo mismo. Pero sí, completamente de acuerdo contigo. A lo mejor a veces hay que tratar de parar y pensar. Más preguntas. Se me cae el micro por el brazo y estoy todo el rato Ahora se habla mucho de si la inteligencia artificial... Bueno, perdón, muchísimas gracias por la charla, que estaba ya tan metida que... de si llevará a una singularidad, si habrá una evolución del humano y será sustituido por la inteligencia artificial como especie dominante o concepto parecido y tal. Entonces quería un poco, y por eso muchas personas han pedido una moratoria, y como experto me gustaría mucho conocer tu opinión. Bueno, si quieres empezamos por la moratoria, ¿vale? La moratoria, aparte de que yo creo que es bastante complicado de hacer, conseguir una moratoria. Luego la segunda cuestión es que esa moratoria de 6 meses tiene sentido en un entorno como este, porque para algunas cosas, por ejemplo, para estas 6 meses es una infinidad, y para un entorno regulatorio, cuando dicen, no, para poner leyes, 6 meses en un entorno regulatorio, ¿sabes? O sea, 6 meses en un entorno regulatorio es un día, o sea, no hay maneras de hacer las cosas. Y luego, además, tengo serias dudas en torno a esta petición por quiénes la firman, ¿vale? O sea, a mí Elon Musk me parece un señor bastante preocupante y ya empieza a circular por ahí también el tema de que, claro, Elon Musk quiere 6 meses para subirse él a esta carrera, que es la única en la que no está. Elon Musk ha demostrado una cosa que todos sospechábamos, que es que tú puedes ser el hombre más rico del mundo y a la vez uno de los más idiotas, ¿vale? Entonces, ahora ya... no tenía el distintivo azul, pero ya lo he perdido para siempre, ¿vale? Después de estar grabado con esto. Pero a mí me preocupa bastante esta visión, ¿no? En el que lo que diga Elon Musk y no sé cuánta más gente, ahora volviendo a lo importante, ¿no? ¿Qué hace falta parar esto? Pues por supuesto que sí. La inteligencia artificial creo que es la primera tecnología en la historia que no cuestiona lo que hacemos, ¿no? La tecnología general lo que hace es que nos permite hacer más cosas, cuestiona lo que somos. Y esto tiene unas derivadas que aún no somos capaces de entender, porque la inteligencia artificial, como bien dice su nombre, se posiciona no como una herramienta, sino casi como un igual. Y esto es un cambio brutal en nuestras vidas. Esto daría para estarnos aquí 2 horas hablando, porque creo que hay muchas derivadas interesantes. Mi amigo José María Lasalle habla siempre de capitalismo de sustitución. Él está muy preocupado, dice que si no tomamos medidas hay un periodo de sustitución, ¿no? Que la inteligencia artificial nos acabe sustituyendo. Es una línea en la que hay mucha gente trabajando. Yo creo poco en lo de la singularidad. Hay un periodista de The Guardian que ha escrito este año un libro muy interesante sobre el apocalipsis, ¿no? Y su libro anterior era sobre la singularidad. Y sobre la singularidad, sobre todo llevada al mundo con la inteligencia artificial y la vida eterna, ¿no? Que te vas a poder crear una réplica, tal. Y él me decía que casi todos los que ha entrevistado ahora, con que el mundo se acaba, eran los mismos que hace 3 años decían que iban a vivir eternamente. Dice, joder, tío, hace 3 años creías que ibas a vivir eternamente y ahora crees que el mundo se acaba mañana. Un término medio, ¿no? entre las dos cosas. Entonces, ahí, y aparte todo el movimiento de la singularidad, muy ligado, ¿no? a una visión del mundo bueno, que es la que es, porque esto de la singularidad no piensan en que todo el mundo vive eternamente, piensan en quiénes van a vivir eternamente. La siguiente pregunta es quién va a elegir a esos quiénes, ¿no? A mí, sinceramente, me interesa mucho más la tecnología que nos hace vivir mejor nuestras vidas mortales, que la que piensa ya en la inmortalidad y en la singularidad y en este tipo de cosas. Pero inteligencia artificial, como te digo, creo que el recorrido que nos queda es enorme. Piensa que hay una derivada interesantísima que tiene que ver con la economía, que aún no hemos pensado. Nosotros hemos trabajado las últimas 2 semanas con la gente de SADE este tema, ¿no? de la economía. Las ganancias de productividad que tiene el uso de inteligencia artificial en una organización son tan grandes que hace que el que no utilice inteligencia artificial no sea competitivo. Y claro, estamos en un entorno en que la inteligencia artificial está en manos de muy pocos países y de muy pocas empresas. Se van a abrir como 3 grupos de empresas, ¿no? Las empresas que crean inteligencia artificial, que estamos viendo que van a ser muy pocas, ¿no? Ahora está OpenAI, pero están OpenAI, Google, Microsoft, IBM, habrá otras 5 en China, ojalá haya alguna en Europa que sea capaz de crear inteligencia artificial, un primer grupo. Un segundo grupo que con esas inteligencias artificiales, esos motores algorítmicos que han desarrollado otros, buscarán aplicaciones para los abogados, para los médicos, para tal, para cual,
es un segundo grupo que están esos y las empresas, los grandes usuarios de inteligencia artificial, que se lo puedan permitir. Un banco, una utility, lo que queráis. Pero hay un tercer grupo de empresas que son los que llegan tarde a la inteligencia artificial, como llegaron tarde a la digitalización. Pero es que la diferencia de competitividad no es comparable. ¿Qué ocurre con el que se queda fuera como país, como empresa, pero a mí me preocupa muchísimo también como personas? Las personas que se van a quedar fuera de todo esto. Tengo un amigo que siempre cuenta lo de si haces una matriz, ¿no? Y tienes ganadores y perdedores del cambio económico, ¿no? Y ganadores y perdedores del cambio tecnológico, tienes una matriz abajo, o sea, tienes un cuadrante abajo que son perdedores. Pues eso, ¿no? El mecánico de Detroit, el señor de las zonas industriales del sur de Londres. Esta gente, estamos creando ahí un caldo de cultivo muy peligroso para esos nuevos fascismos, para todo este tipo de cosas que estamos viendo por delante, ¿no? Mi amiga Clara Serra siempre dice los problemas del hombre blanco asustado y enfadado. En la supuesta mundo occidental de progreso y oportunidades, ¿qué ocurre cuando ves que te quedas sin trabajo y que a la vez eres incapaz de encontrar uno nuevo porque la tecnología ha avanzado tanto que estás absolutamente fuera? Si juntas eso, ¿no? Esa polarización, porque la inteligencia artificial tiene este efecto, ¿no? El que tenga inteligencia artificial va a ganar mucho y va a ir muy rápido, y el que no la tenga va a ir a años luz, otra vez lo exponencial. Y esta polarización en empresas, en países, en personas, en lo que tú quieras. Si a esto le unes otro de las derivadas preocupantes de la inteligencia artificial, que es el cuestionamiento de la verdad, ya estáis viendo, ¿no? O sea, los deepfakes, estamos en un momento, ya estamos justo en ese momento en el que es casi imposible saber si una cosa es verdad, si un deepfake es verdad o es mentira. Ahora ya se está pensando en desarrollar algoritmos que sean los que detecten si un vídeo es falso o verdadero. Pero imagínate un mundo en el que la inteligencia artificial construye la mentira y decide lo que es verdad. Une un mundo polarizado, porque la inteligencia artificial crea unas diferencias económicas enormes, con un mundo en el que es difícil saber lo que es verdad y lo que es mentira. Un mundo en el que lo viejo se acaba y lo nuevo no termina de llegar. Esto es puro Gramsci, ¿no? Cuando lo viejo se acaba y lo nuevo aún no llega, es cuando surgen los monstruos. Pues monstruos están surgiendo ya. Venga, más preguntas, para acabar un poco más positivos, Buenos días. Muchas gracias por la charla. Ya me has dado un salto cuántico en estas respuestas, pero sí que se me ocurrió, a partir de lo que hablaban del bailarín, una cosa que tiene que ver con el movimiento. Normalmente, cuando pensamos en movimientos, pensamos en el momento en el que vemos que algo inicia el movimiento y se para. Y a mí me parece interesante que para iniciar un movimiento tú tienes que adquirir un poquito de momento, de alguna manera. O sea, tienes que retroceder un poco, eso del pensar, el que se podría traducir así, y que cuando ese movimiento termina, todavía hay un efecto, todavía ese aire se está empujando. Entonces, la sensación que yo tengo es la de que nos estamos quedando con la parte visible, digamos, y no estamos dando importancia a qué es lo que motiva, qué es lo que mueve, qué es lo que... Porque tú hablas del para qué, pero el por qué también es importante. Sí. Por un lado. Y luego, en relación con lo que has dicho después del logaritmo, ese extrañamiento, el logaritmo decide, me da la sensación de que es algo que es muy fácil que aceptemos y que nos comamos, porque venimos de un mundo en el que precisamente eso es lo que hemos estado haciendo con las empresas. Esta empresa hace, esta empresa decide, esta empresa contamina, y detrás siempre hay gente con un nombre y un apellido que ha puesto en marcha esas decisiones. Entonces, no sé qué tiene como... Claro, pues aquí es empezando por la segunda. Hay un libro de una politóloga americana que se llama La automatización de la desigualdad, ¿vale? El libro es brillante porque su teoría es que el algoritmo y los datos van a servir, son una herramienta exactamente igual que otras anteriores que ha habido para mantener separación de clases, y que al final el algoritmo es una excusa del poder para gestionar como siempre se ha gestionado el poder. El libro es muy interesante, ¿eh? Y te dice que detrás de todo este discurso ultratecnológico lo que hay no es muy diferente de lo que había. O sea, que el libro, está en Capitán Swing el libro, es muy interesante el libro. Y con lo que decías antes, ¿no? El tema del momento, absolutamente de acuerdo, ¿no? Creo que el movimiento parte de romper la inercia, ¿no? Esa fuerza de arranque.
pasa por romper la inercia. Pero fíjate que yo soy bastante optimista. Creo que estamos en un momento en el que los condicionantes, todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, nos hace una sociedad cada vez más sensibilizada con la necesidad de cambiar, ¿no? Y en el que esta búsqueda de romper la inercia, este movimiento inicial, es cada vez, o eso quiero pensar, ¿no? Es cada vez más compartido, más abierto y de distinta manera. A mí me alegra mucho ver cómo la gente muy joven tiene una conciencia social, ambiental y de todo tipo, que yo creo que va a romper esas inercias que a veces hemos tenido. No digo que sea fácil, porque nunca lo fue, pero sí que creo que, o quiero ser optimista en que hoy hay herramientas para tratar de romper esas inercias, ¿no? Que a veces te impiden mover. Pero como te decía, el por qué y los para qué. Pero teniendo en cuenta, o teniendo claro, que nos movemos por algo y para algo, ¿no? Yo creo que a veces hablamos demasiado de futuro y demasiado poco de futuro mejor. O sea, es que el futuro nos debería interesar desde el punto de vista de que seamos capaces de construir un futuro un poco mejor, ¿no? Y te decía lo de los para qué, el día que vas a poner inteligencia artificial en tu organización, ¿pero para qué? Porque los por qué a veces son más fáciles, los por qué a veces son más fáciles. No siempre, pero a veces son más fáciles. Pero los para qué, más fáciles, más complicados de buscar, pero más fáciles me refiero en el sentido de más digeribles, ¿no? Porque los para qué son los que aterran. Los para qué son los que aterran. Cuando encuentras que muchas de las cosas que estás haciendo... Yo cuando veo estos titulares, la gran renuncia en los Estados Unidos, ¿no? La gran renuncia en los Estados Unidos va de para qué, ¿no? Va de gente que se ha dado cuenta de para qué estoy trabajando yo. ¿Por qué? Porque me hace falta, por muchas cosas, pero ¿para qué? Y podemos hablar también del para quién, ¿no? Que eso ya sería otra cosa interesante. Pero bueno, y si juntas eso con los bullshit jobs de Graeber, pues encuentras ahí cosas fascinantes. Venga, más preguntas. Sí. Y ya cerramos. Cuando mencionabas antes como un mundo del que algunas empresas o personas eran perdedores, ¿no? Que se quedan fuera y son perdedores. Me gustaría saber qué consideras que pierden y si hay algo que ganan con ese perder. Bueno, a ver, yo creo que esto es, al final, la dignidad del perdedor, que siempre es, esto es muy Javier Gomá, ¿no? La dignidad es la que nos hace humanos, ¿no? Y el perdedor tiene una dignidad enorme, ¿no? Y eso es, y a veces apasionante. Pero a mí me cuesta mucho esta dialéctica que a veces tenemos de buscar, de justificar el perdedor, ¿no? O sea, de decir que un señor que se ha quedado sin trabajo y que tal, oye, pues encuentra la tranquilidad y encuentra el salir del sistema y encuentra todo este tipo de cosas. Yo creo que eso está fantástico, el salir del sistema y la tranquilidad y tal, cuando es elegida, ¿no? Cuando es entendida como una renuncia, no como una obligación. Entonces, y claro, eso ya no es un perdedor. Cuando eres un perdedor es que es una renuncia forzada. Y cuando las renuncias son forzadas, aunque esa renuncia te pueda traer cosas buenas, es forzada. Y para mí eso ya hace injustificable todo lo demás. Entonces, esa dialéctica que a veces está el de, no, sí, pero es que el señor de... Y más en el mundo occidental, ¿no? Cuando decimos, no, si este señor va a tener tiene paro, tiene tal, tiene... Sí, pero no puede elegir. Y cuando no puedes elegir, creo que hay cosas de esa dignidad de la que habla Javier Gomá, ¿no? que pierdes, ¿no? Porque parte de esa dignidad es tu capacidad de poder elegir. A veces se nos olvida que la capacidad de elegir la tenemos siempre. Lo que pasa es que a veces nos cuesta mucho asumir las consecuencias, que tus decisiones tienen un impacto, y ese impacto a lo mejor es el que no quieres. Tiene un profesor en la universidad que decía que no entender el impacto de tus decisiones conduce a la locura, ¿no? Que tú, cuando eliges, renuncias, ¿no? Pero elegir y renunciar cuando eres tú el que decide es una cosa, cuando es el sistema, el modelo o lo que sea, creo que es diferente. Aquí hay otra, era la penúltima al final, creo. Una frase nada más, que ayer hablaban de Basilio Patino, el director, y la frase es: la libertad no se mendiga, la libertad se ejerce. Claro, por supuesto. Pero fíjate, en un entorno, no vamos a entrar a hablar de libertad, la palabra peor usada del momento y tal, porque es una palabra omnipresente y que hemos devaluado y manoseado hasta lo absoluto, ¿no? Y como
hay un concepto que todos entendemos y que se utiliza, ¿no? Que es la libertad individual, que es fantástica, pero hay una libertad también comunitaria, hay una libertad de bien común, hay una libertad social. Es lo de siempre, creo que nos quedamos solamente con la parte que nos interesa del discurso, unos y otros, y a veces eso trivializa el debate. Bueno, chicos, ¿Estamos? Pues estamos. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Esto es lo que han hecho los chicos de Visual Materia, que siempre dejan como recuerdo este mural tan increíble de la ponencia que has hecho. Luego te lo pasamos y lo compartimos con todos vosotros en las redes. Y nada, pues ha sido de verdad espectacular. O sea, eres un ponente nivelón. Yo me caso y he hecho un Excel, te puedo reconocer. Pero bueno, sin sentirme ofendida por esa parte, ha sido maravilloso haberte tenido hoy. Para organizarlo. Bueno, eso no lo puedo hacer. Pero bueno, si me ponéis, chicos, la presentación ya avecinaba un poco cómo nos íbamos a ir todos a casa después de la ponencia de Jaime, ¿no? Que va a ser un poco, pues habrá quien se vaya en plan cuándo nos vamos a morir, otros diciendo qué está pasando, el algoritmo, absolutamente todo. Habiéndolo escuchado ya varias veces, es un poco la sensación que deja Jaime, pero es espectacular y yo creo que este fin de semana, menos mal que es puente y tenemos más días para pensar. Ya, como siempre, os cuento qué va a pasar el mes que viene. Bueno, previamente esto, ¿vale? Nosotros tenemos un grupo de Telegram donde os contamos todo, las entradas, las que salen y tal. Lo hablo yo con vosotros. Si alguna vez soy pesada, pues me venís y me decís en directo: oye, Blanca, hablas mucho. Yo intento hablar muy poco. Pero bueno, que lo sepáis que por aquí, pues si alguna vez no os enteráis de cuándo salen y demás, lo dejamos, ¿vale? Así, si queréis esto, y luego si no, me preguntáis y os lo paso. Y os digo ya la ponente del mes que viene, que es Cristina Rodríguez, que es diseñadora de vestuario. No sé si hay gente de mi generación, pero yo veía Cámbiame, que era un programa que veía, creo que después del colegio, y nada, va a ser, yo creo, una ponente súper divertida, porque no suele hacer este tipo de charlas, pero bueno, ya es diseñadora de vestuario, lo vamos a hilar con el tema de la aceptación. Y aquí también darle créditos a Jaime, porque yo muchas veces cuando nos dan la lista de temas, a veces el tema es un temazo y buscas a alguien que tenga que ver con el tema, y otras veces te apetece mucho un ponente y le dices, pues toma este tema y tú verás lo que haces. Entonces, espectacular lo que has hecho con el movimiento, porque yo, o sea, claramente parecía que era, no sé, que lo tenías ya totalmente preparado, pero normalmente no suele pasar, es simplemente eso, dices, joder, qué gente me encantaría que viniera a los Creative Mornings, y más o menos pues, le dices, pues haz esto, ¿no? Si te encaja en agenda y te encaja en tal. Entonces, bueno, que ha sido increíble y yo me he quedado en shock. Así que nada, chicos, nos vemos el viernes 26 de mayo para quien quiera venir, y si no, bueno, que las puertas están abiertas y que ojalá nos veamos más veces, y gracias, Jaime, una vez más.